Hola, soy Stephanie Saraí. Soy estudiante de nutrición y futuro educador en diabetes y hoy nos acompaña Mariano Candelario, quien nos va a contar un poquito de su experiencia viviendo con diabetes mellitus tipo 2. Tengo 80 años, Ujú, 81, perdón, ujú. 81. Me llamo Mariano Candelario Hernández. Me siento a gusto cuando me descubrieron la diabetes, pues no fue una cosa normal para mí. ¿eh? Y hasta la fecha, pues me siento bien y pues le he echado ganas a no estar pensando de la enfermedad, de la Muy bien, diabetes. muy bien. En sus laboratorios observamos una hemoglobina glucosilada del 6.8%, un valor que de forma aislada se sitúa dentro de los objetivos de control glucémico estables para un paciente de la tercera edad. Sin embargo, al correlacionarlo con la glucosa plasmática en ayuno, encontramos un valor crítico de 59 miligramos sobre decilitro, lo que confirma un estado de hipoglucemia. Esta discrepancia es el vivo ejemplo de una elevada variabilidad glucémica. La hemoglobina glucosilada, al ser un promedio ponderado de la glucemia de los últimos 3 meses, nos está ofreciendo un rango óptimo engañoso. Lo que realmente ocurre es que podríamos tener hiperglucemias como hipoglucemias. Para esto tendríamos que revisar o confirmar en su monitoreo de glucosa. También por otro lado, este, tenemos al ácido úrico que está ligeramente disminuido por debajo del límite inferior de referencia. Sin embargo, no lo podríamos considerar como un indicador de daño renal, ya que la creatina sérica y el nitrógeno de urea se encuentran en perfectas condiciones. Para complementar los datos de la hemoglobina, se nos permitió ver su bitácora. Él registra su glucosa capilar todos los lunes y viernes, registrando sus niveles en ayunas y en periodos postprandiales. A primera vista, algunas lecturas sugieren que el paciente se encuentra en metas de control. Sin embargo, podemos observar una frecuencia de episodios de hipoglucemia. Estos se ven reflejados en la línea roja. También el paciente nos comenta que no refiere ningún síntoma ante una hipoglucemia y al estar expuesto de forma tan recurrente a niveles bajos de glucosa aumenta el riesgo de un evento adverso. Y también comenta que ha tenido varios cambios en su esquema de insulina en los últimos meses. En la evaluación antropométrica encontramos que mantiene un peso corporal adecuado y un estado nutricional notablemente óptimo. El dato más relevante aparece al analizar su composición tisular. Registra una masa grasa del 27%, una cifra que es significativamente menor en comparación con su masa muscular. Este predominio de la masa muscular sobre la adiposa es un indicador antropométrico sumamente positivo. En pacientes geriátricos, preservar el tejido muscular es un factor protector crucial. No solo mejora la sensibilidad a la insulina y el metabolismo general, sino que previene la sarcopenia y mantiene la funcionalidad física del paciente. En resumen, en el apartado antropométrico no se detecta ningún indicador de riesgo o mal pronóstico. Para la exploración del pie utilizamos un diapasón de 128 Hz y un monofilamento. Previamente se realizó una prueba control en la mano del paciente para asegurarnos de que identificara el estímulo somatosensorial, el cual describió correctamente como una vibración para el caso del diapasón y una ligera pulsación para el caso del monofilamento. Sin embargo, al trasladar la prueba a los miembros inferiores detectamos un sesgo. El paciente tendía a afirmar que percibía el estímulo incluso cuando el diapasón ya no estaba vibrando. Para corregir este sesgo, le solicité que especificara la zona exacta del pie donde percibía el estímulo. Gracias a esta maniobra de validación,
pudimos confirmar de manera objetiva que el paciente presenta una sensibilidad vibratoria disminuida en ambos pies, específicamente en los bordes del pie. Al pasar a la inspección física y de anexos, encontramos que el paciente presenta onicomicosis, pero fuera de eso no se detectaron úlceras, grietas o pérdida de la integridad de la barrera cutánea al momento de la revisión. Sin embargo, el factor de riesgo más alarmante es el calzado. El paciente utiliza exclusivamente sandalias o chanclas, sin calcetines ni calzado cerrado protector. Esto podría presentar un riesgo porque las chanclas dejan el pie expuesto a traumatismos directos, resequedad ambiental y al combinarse con la sensibilidad disminuida, el paciente podría sufrir una microlesión o una herida por fricción sin percibir el dolor de manera inmediata. Podríamos decir que aunque no estemos ante un escenario de daño neurológico avanzado, la combinación de sensibilidad disminuida, onicomicosis y un calzado inadecuado enciende las alarmas preventivas. Pasando a la exploración neurológica motora, evaluamos los reflejos osteotendinosos, específicamente el rotuliano, el alquilio y el reflejo plantar. El hallazgo clínico en este apartado fue una reflexia generalizada en miembros inferiores, es decir, que el paciente no presentó ninguna respuesta motora ante el estímulo, pero me temo que puede estar alterado este resultado debido a que no se realizó la prueba con el material adecuado. Debía ser elaborado con el martillo de reflejos, pero en este caso se utilizó un precutor de goma blanda. El señor Mariano Candelario es un hombre soltero, de ocupación campesino y con escolaridad de secundaria, quien reside en Jonacatepec, Morelos. En su historial médico destacan diagnósticos cronológicos de diabetes desde el año 2001, prostatitis desde 2011 e hipertensión arterial de reciente detección en mayo de 2026, contando además con antecedentes familiares directos de diabetes e hipertensión. Actualmente, su esquema farmacológico incluye finasterida y tamsulosina desde hace 15 años para el problema prostático, junto con linagliptina e insulina glargina de acción prolongada en dosis de 40 unidades diarias para el control metabólico. No obstante, se identifica una barrera de adherencia debido a que el paciente en ocasiones omite los medicamentos orales por la falsa creencia de que protege sus riñones. En cuanto a su estilo de vida, el paciente niega el consumo de alcohol, tabaco o drogas y no realiza ejercicio estructurado, limitándose a sus actividades domésticas habituales. Él mismo prepara sus 3 comidas diarias. Sin embargo, reporta una falta de apetito hacia los alimentos de origen animal y padece de estreñimiento crónico. Su alimentación se basa en platillos tradicionales como frijoles, caldos y chilaquiles, complementados por las mañanas con tortillas, acompañados de guayaba o sal. Al momento de la evaluación física, sus signos vitales se reportaron estables y finalmente, a nivel educativo y de autocuidado, el señor Mariano presenta una baja agudeza visual, sin uso de lentes y manifiesta que el proceso de punción le genera dolor. Muestra un desconocimiento generalizado sobre conceptos técnicos de la diabetes, como los hidratos de carbono o las grasas, y tiende a confundir conceptualmente sus bajones de azúcar, refiriendo que se le baja la presión, aunque de manera empírica sabe corregir estos episodios mediante la ingesta inmediata de jugos o bebidas azucaradas. Debido a los antecedentes presentados anteriormente, decidí abordar el riesgo de hipoglucemias. Diseñé una estrategia de intervención educativa centrada en el comportamiento de prevención de riesgos. El objetivo es que el paciente aprenda a identificar de forma autónoma cuando sus niveles de glucosa representan un peligro. Los materiales de esta actividad son imágenes impresas de glucómetros con diferentes lecturas numéricas de glucosa,
una tabla de referencia con los objetivos específicos para el adulto mayor, tanto en estado de ayuno como postprandial, y también un tablero dividido en 3 zonas cromáticas: rojo para representar estados de hiperglucemia, verde para los rangos de euglucemia o normalidad y azul para alertar sobre estados de hipoglucemia. Quiero aclarar que este material está diseñado de acuerdo al glucómetro que el paciente utiliza. La intervención se ejecuta a través de un juego de roles y situaciones hipotéticas cotidianas. La dinámica consiste en que el paciente extraiga una tarjeta de glucómetro al azar, mientras planteo un escenario en su vida diaria. Por ejemplo, es un lunes por la mañana. Usted se acaba de despertar y lo primero que hace es medir su glucosa en ayunas. El glucómetro marca 104 miligramos sobre decilitro. Con base en su tabla de referencia, ¿en qué color del tablón clasificaría este resultado? A partir de ahí vamos complejizando el ejercicio de forma sucesiva con diferentes escenarios postprandiales o de ayuno para un mayor aprendizaje. Una vez que el paciente ha aprendido a clasificar sus niveles de glucosa, el paso más crítico es saber cómo actuar de forma inmediata ante una hipoglucemia. Recordemos que los bajones de azúcar pueden ocurrir en cualquier momento del día y cualquier día de la semana, no únicamente los lunes y viernes, que son sus días de monitoreo. Para enseñar esto, diseñamos una infografía de la regla de los 15. El primer paso consiste en la identificación y la intervención inmediata. Aunque nuestro paciente presenta una pérdida de la sensibilidad a los síntomas, se le instruye que ante cualquier sospecha o si el glucómetro marca una alerta azul, debe actuar. Si experimenta sudoración fría, temblores o mareos, la indicación es medir la glucosa capilar de inmediato si el dispositivo está disponible, porque recordemos que nuestro paciente no se toma su glucosa él mismo, sino que pide ayuda a su sobrina, y por eso es que su sobrina se encuentra también dentro de esta plática. Si no es posible medirla en ese instante, no se debe perder tiempo, se debe administrar inmediatamente un carbohidrato de rápida absorción. La dosis exacta es medio vaso de jugo de fruta, una cucharadita de miel o una cucharada de azúcar disuelta en agua. El segundo paso exige un periodo de espera y estabilización. El paciente debe permanecer en estricto reposo durante 15 minutos para permitir que la glucosa ingrese al torrente sanguíneo. Transcurrido este tiempo, se debe realizar una segunda toma de glucosa para confirmar que el nivel haya subido por encima de 70 miligramos sobre decilitro. Si el valor continúa bajo el protocolo, dicta que se debe repetir la acción consumiendo otra dosis de carbohidrato rápido y esperar 15 minutos más. El tercer paso es el mantenimiento. Si la glucosa ya se encuentra en un rango seguro, pero la siguiente comida fuerte del paciente, como la comida o la cena, va a retrasarse por más de 2 o 3 horas, es indispensable asegurar un refrigerio o colación de sostén. Para esto utilizamos alimentos con un índice glucémico bajo, que liberan energía de forma lenta y prolongada para evitar que el azúcar vuelva a caer. Las opciones sugeridas son una manzana o una rebanada de pan integral. Posterior a esta explicación, también le pedimos a nuestro paciente que él mismo nos explicara esta regla para ver si lo había entendido o si tenía alguna duda, la cual fue descrita acertadamente. A ver, ahora necesito que usted me lo explique. Cuando me sienta yo mal, debo de tomar un poco de refresco o jugo. Excelente. Es esta parte, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno,
es esta parte la de tomar, pero aquí vienen los síntomas de Sí, cómo sí, se no, debería sí. de sentir. Sí, mareado, sí, como Tembloroso, sí, con sí, sudoración. sí. Y luego de Ajá. que se tome, Y ya tomándose los síntomas que siento, ya se me quitan, se mejora pues el cuerpo. ajá, va a estar en reposo, ¿no? Así, Se va a sentar. aquí, en reposo, aquí sentadito. Exacto. En reposo. Y si puede, se va a checar la glucosa. Ajá. Entonces, si le sale 69, ¿qué significa? ¿Una hipoglucemia sí, o una hiperglucemia? Una Baja. baja. Exacto, que está Sí, baja. Y si le salen 75, 75, ya ya me, ya está normal. excelente. Sí. Muy bien. Y si falta mucho tiempo para que usted consuma algún alimento, ¿qué va a hacer? ¿Va a comer antes o se va a esperar? No, pues tengo que comer lo que haya. Ajá. Para que se me quite aquello que Exacto. siento del cuerpo. Excelente. Muy bien. El abordaje de un adulto mayor representa uno de los desafíos más complejos en la práctica clínica como en la práctica educativa. Comenzando con sus datos de laboratorio, el señor Mariano tenía una hemoglobina glucosilada de 6.8%, pero con glucosa en ayuno de 59 miligramos por deslitro, y por esto podríamos suponer que está sobretratado o su alimentación no estaba adecuada a su tratamiento, lo cual podría inducir a hipoglucemias graves. Por eso decidí enfocar la intervención en la reducción de riesgos. Al hacerlo, me topé con algo muy real en la práctica clínica, lo difícil que es elegir un solo comportamiento para trabajar, porque no puedes hablar de prevenir riesgos sin meterte con el automonitoreo o su alimentación y las decisiones que toma en su día a día. Al final, todos los comportamientos están totalmente ligados entre sí. A pesar pues, de esta complejidad, puedo decir que la intervención fue un éxito completo. Con nuestra actividad y casos hipotéticos, nuestro paciente aprendió a identificar perfectamente sus objetivos de glucosa en diferentes momentos del día. Al hacerlo, él mismo se dio cuenta de que la glucosa cambia y se ve afectada después de comer. Resulta que él tenía la idea errónea de que debía mantener los mismos niveles de glucosa que en ayuno. Este descubrimiento pues fue muy importante y clave para que entendiera que no tiene que tenerle miedo a la comida, ya que el señor Mariano pensaba que los carbohidratos eran malos y que debía evitarlos, lo cual puede ser probablemente la causa principal de sus hipoglucemias. Gracias a la actividad y a los casos hipotéticos que practicamos, pues el señor Mariano no solo entiende mejor su cuerpo y su alimentación, sino que ya sabe exactamente cómo reaccionar ante una hipoglucemia, qué hacer para estabilizarse y los riesgos que esto implica. Esta sesión abre un abanico enorme de áreas de oportunidad para seguir trabajando juntos en el futuro. No me queda más que agradecerle al señor Mariano por ser un paciente tan cooperativo, por su excelente disposición y por haberme dado la oportunidad de compartir este espacio de aprendizaje mutuo, consolidando un paso firme hacia su autocuidado digno, seguro y adaptándolo a su vida.